Amigas, amigos de los medios de información, como acordamos para ordenarnos una vez al día, vamos a tener esta conferencia. Ahora el propósito es informarles sobre la reunión que acabamos de llevar a cabo con diputados y senadores electos. Hablamos de distintos temas, desde luego del compromiso que tenemos de cumplir a los mexicanos, a todo el pueblo, en el propósito de que haya un cambio verdadero, una transformación, que no sea más de lo mismo, que llevemos a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, y que esto implica llevar a cabo acciones de gobierno para impulsar el crecimiento, crear empleos, que haya bienestar, garantizar la paz, la tranquilidad, pero también la transformación tiene que ver con una nueva forma de hacer política y exige de un recto proceder de los servidores públicos. Hablamos de esto, del compromiso que tenemos con los mexicanos para actuar con honestidad, con integridad, como verdaderos siervos de la nación. Y de manera muy especial y respetuosa les expusimos cuáles serían las reformas que el Ejecutivo en su momento pondría a consideración del Congreso. Voy a leerles el documento que se les dio a conocer. De forma respetuosa pongo en manos de ustedes, diputadas, diputados, senadoras, senadores electos, la primera relación de posibles reformas que pondremos a consideración del Congreso para llevar a cabo la cuarta transformación del país. Para tratar este asunto serán representantes del nuevo Poder Ejecutivo un grupo encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el cual estarán también Julio Scherer Ibarra, futuro consejero jurídico de la Presidencia, Alfonso Durazo Montaño, futuro secretario de Seguridad Pública, Irmeréndira Sandoval, futura secretaria de la Función Pública, Carlos Ursúa Macías, futuro secretario de Hacienda, y Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación Pública. Las posibles reformas al marco legal serán, entre otras, las siguientes. 1. La ley reglamentaria para aplicar en los tres poderes el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Sobre esta materia se recomendó pedir la participación del diputado federal electo Pablo Gómez, quien siendo senador promovió esta reforma que se aprobó originalmente en el Senado, pero se detuvo en la Cámara de Diputados por intereses económicos y políticos. 2. Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría
de seguridad pública. 3. Elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente de la República en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Asimismo, se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. 4. Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción en todas sus modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral también en cualquiera de sus modalidades. 5. Elaborar en su momento la Ley de Ingresos y del Presupuesto del 2019 bajo la coordinación del secretario de Hacienda del próximo gobierno de la República. 6. Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. 7. Revertir el reciente decreto de privatización del agua y solicitar para estos efectos la participación de la próxima secretaria del Medio Ambiente. 8. Modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa en coordinación con el secretario de Educación Pública y cumplir el compromiso que hicimos en campaña de cancelar la mal llamada reforma educativa. 9. Establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. 10. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. 11. Revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que aplicaremos y que estará a cargo de la Secretaría de Economía. 12. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicano, lo cual implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones, delegaciones en los estados y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará, como lo expusimos públicamente, en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios. Esto fue lo que se puso a consideración de diputados, senadores electos de nuestro movimiento, con
la recomendación de que cumplamos con los compromisos que hicimos en campaña, que para eso es que tenemos que llevar a cabo estas reformas. Pensamos que con estos cambios va a ser suficiente para cumplir con los compromisos y llevar a cabo la transformación del país, que no se necesitan más cambios en la ley. Puede ser que surjan otros, pero ahora esto es lo fundamental, lo prioritario. También aclaramos que lo hicimos de manera respetuosa, porque ellos pertenecen a un poder autónomo, independiente, el poder legislativo. Es una propuesta que se hace para que se delibere y se resuelva con absoluta libertad y autonomía en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Eso fue lo que tratamos, en esencia. Varias de estas propuestas que se están presentando pues tendrán que ir justamente al Congreso y tener su proceso y en su caso ser aprobadas. Pero aquí se habla, por ejemplo, de medidas de austeridad, el ajuste en la burocracia, en fin, pero podría operar en caso de que se aprueben a partir de ese momento y no de manera retroactiva. ¿Cómo planean en ese sentido el presupuesto 2019 que va a ser previo a que este proceso legislativo se desarrolle? ¿No les va a generar conflicto ahí? No, porque la instalación del Congreso se da a partir del día 1 de septiembre. ¿Para entonces cree que ya tendrían alguna respuesta? Ya tendríamos proyectos para presentarlos, y hay un mecanismo que contempla la ley, el poder presentar las iniciativas preferentes. ¿Habrá? Sí, ¿Cuál? las que tienen que ver con el ajuste de los sueldos de los altos funcionarios públicos y las que tienen que ver también con terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Todo lo relacionado con el combate a la corrupción y con el plan de austeridad republicana. Eso va a tener prioridad. ¿Cuándo las presentan? Desde el primer día de instalación del Congreso. ¿Por qué no se incluye en estas tres la ley de amnistía? Porque todavía se van a llevar a cabo las consultas. Yo les recuerdo a ustedes que se inicia un proceso de consulta en todo lo relacionado con el tema de la seguridad pública, y una vez que se escuche a todos y tengamos ya el plan, vamos a proceder a llevar a cabo las reformas que sean necesarias. Oiga, la fracción parlamentaria, lo que sería Morena, el PT, el PES, ¿qué iniciativas de este listado que nos dio van a presentar ellos a partir ya del 1 de septiembre que estén en funciones, o todas las va a enviar usted? Ellos son libres para presentar iniciativas. O sea, es una facultad del Congreso y también del Ejecutivo. Entonces, por lo que corresponde al Ejecutivo, estas son ahora las prioridades. Estas son las iniciativas que vamos nosotros a enviar al Congreso. ¿Y la de reforma educativa se centraría en la ley del servicio profesional docente, o es toda una integral? Todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como reforma educativa, que aclaro, no lo es, pero no quiero polemizar sobre eso. ¿Y la derogación del decreto del agua? ¿La derogación del decreto del agua cuándo sería? Inmediatamente que podamos nosotros
asumir, tener la presidencia, se va a revertir ese decreto. Licenciado, sobre el tema descentralización del gobierno federal y también si nos pudiera dar los nombres que Quiendo ya los dio de los 32 coordinadores de delegaciones que hay en el país. Bueno, los coordinadores, les voy a pedir a los compañeros que nos ayudan que les entreguen la lista para ahorrarnos tiempo. Y el proceso de descentralización, pues es, como ya lo expliqué, un proceso, va a llevar tiempo, pero sí vamos a cumplir el compromiso de descentralizar el gobierno federal. Y también ya hay nombres de coordinadores de la bancada de Morena en el Senado, entiendo que es Ricardo Monreal y también de San Lázaro, o no, todavía no, o se perfilaron. Lo van a resolver los legisladores con autonomía. En algunos partidos deciden los dirigentes. El presidente de los nacional del partidos. partido nombra. En el caso nuestro van a ser los propios legisladores los que van a elegir a los coordinadores. ¿No propuso usted? ¿Se puso el nombre de Monreal sobre Sí, la mesa? sí, porque se dio a conocer que existe un compromiso. Desde luego no es una orden, fue un compromiso político que se hizo en su momento y que yo tenía la obligación de transmitir a los senadores, como también el compromiso, no una orden, de considerar a Héctor Vasconcelos como coordinador de la Comisión de Relaciones Exteriores. Son los únicos dos compromisos que se hicieron durante la campaña, compromisos políticos. Sin embargo, van a deliberar los senadores libremente y ellos van a decidir. En el caso, me refiero a la fracción De Morena, ¿no? de Morena. Nosotros El PT no y el tenemos PAN. nada que ver con, o sí tenemos que ver, pero con una relación de mucho respeto y de amistad con otros grupos, con otras fracciones. Pero en el caso de Morena son compromisos políticos que todo el mundo entiende que se hicieron en su momento. En lo que corresponde a los diputados no hubo ningún compromiso. O sea, ahí Okay. ellos se reúnen, yo no hice ninguna recomendación, porque no se contrajo ningún compromiso en campaña. Sobre Napoleón Gómez Urrutia, ¿hay algún indicio de cuándo se incorporaría No al tengo Senado? la información, pero sí se tocó el tema. Una diputada que ganó de mayoría en Monclova hizo un reconocimiento a los trabajadores mineros del sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Eso fue lo que Después salió en la reunión. Después de la Hablando de su elección plan de austeridad, ¿cuál es el porcentaje de la alta burocracia que ustedes están planeando reducir? Se está analizando. Les puedo comentar que van a reducirse los cargos que se duplican. Porque, a ver, en el tema de la comunicación, hay direcciones de prensa en cada secretaría, hasta en organismos descentralizados. Todos tienen su dirección de prensa, que incluye director general, directores de área, hay uno para prensa escrita, otro para radio, otro para televisión, otro para imagen, otro para publicidad,
otro para medios nacionales, otro para medios regionales, otro para medios internacionales, y eso se reproduce y al final es un aparato costosísimo. Entonces ya no va a ser así, se va a concentrar todo el manejo de la comunicación del gobierno en una sola entidad. Lo mismo en el caso de las delegaciones. Hay estados que tienen hasta 20 delegaciones de las dependencias federales, y tienen estatales y tienen distritales. Todo esto lo fui observando durante la campaña. Mucha burocracia, más muy bien pagados. Entonces se va a respetar a los trabajadores de base, a los trabajadores sindicalizados, pero arriba vamos a hacer ajustes. En estos últimos años no creció la economía, pero creció el aparato burocrático como nunca, como creció la corrupción, como creció la deuda pública, como creció la delincuencia. Entonces, cambio es cambio. No vamos a seguir con lo mismo. La gente votó para que haya un cambio verdadero. El gobierno no puede estar ensimismado. No se puede consumir el presupuesto el mismo gobierno. El presupuesto es dinero del pueblo. ¿Pero tendrá un estimado en cuánto se puede adelgazar esta nómina? Bastante. Ya no voy a adelantar ningún pronóstico. En su momento se les va a presentar todo el plan de austeridad republicana. Les repito, porque además no es ninguna novedad, lo dije en todas las plazas públicas. Ya llegó el momento de que sea el gobierno el que se apriete el cinturón. El presupuesto le tiene que llegar a la gente. Y no solo va a ser el ajuste en estructura, sino también en el gasto. Por ejemplo, va en serio que se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el sueldo del presidente. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el presidente Peña Nieto, sin compensaciones. ¿En neto cuánto sería? Todavía no tengo el informe, pero sí les digo, menos de la mitad sin compensaciones. No van a haber bonos, tampoco van a haber partidas para protocolo ceremonial, vestimenta del presidente, de sus familiares, de sus colaboradores. Todo eso se suprime. También va en serio de que no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no va a haber caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, se va a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno, no van a haber pensiones para los expresidentes. Todo esto se va a cumplir y ya va a estar manifestado, y en algunos casos pues ya no van a aparecer estas partidas en el presupuesto que vamos a presentar para el 2019. Por ejemplo, la pensión a los expresidentes ya no aparece en el presupuesto del 2019. Lo que se envía. Sí, ya no va a estar. Eso se suprime, eso los puedo ya adelantar desde ahora. Pronto, muy pronto, les voy a dar a conocer a ustedes, porque este es un proceso, cuáles van a ser los lineamientos para desterrar la corrupción en el país y para llevar a cabo un plan de austeridad republicana.
Así como les estoy presentando este documento, les voy a presentar el documento puntual sobre cómo vamos a erradicar, a acabar por completo con la corrupción, porque ese fue el mandato de los mexicanos en las elecciones. Nos apoyaron, votaron por nosotros porque quieren que se acabe con la corrupción y vamos a cumplir con ese mandato. ¿Cuál va a ser la propuesta? ¿Les van a entregar alguna propuesta, algún documento a los gobernadores ahora que se reúna con ellos? ¿Cuáles van a ser los temas que van a abordar? No quiero adelantar porque sino que de qué vamos a hablar mañana. Gracias. Es una calentadita nada más para los gobernadores. No, mañana hablamos de ese tema. ¿Cómo? ¿Van a renunciar a los 1.500 millones de pesos que el INE aproximadamente les va a dar? Se va a contemplar en el plan de austeridad el ajuste en todo. Pero si van a renunciar. ¿Hasta cuándo? No quiero adelantar nada, van a conocer ustedes el plan. Señor presidente, para el traslado de las dependencias federales a otros estados, ¿ya se está avanzando en eso? Sí, lo que pasa que es, repito, un proceso. Entonces tenemos que ver dónde hay menos trabajadores de base, sindicalizados, o sea, porque eso implica pues, más inversión, no quiero llamarle gastos, pero sí no es, a ver, ya se resolvió por decreto que se vaya a la Secretaría de Agricultura o de Turismo. En el caso de Agricultura va a estar en Ciudad Obregón, la de Turismo va a estar en Chetumal, en Anarro. Y ya, ¿no? Váyanse los trabajadores, no. Tenemos que crear las condiciones para eso. O sea, además, no vamos a imponer nada. La línea, el criterio de actuación del próximo gobierno va a ser lo que comentaba y recordaba siempre Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. ¿Hay alguien en No, es un proceso. Yo espero que en el primer año ya tengamos algunas, ¿sí?, en los estados, y poco a poco se va a ir avanzando. Pero hay los secretarios de telecomunicaciones como la dejó Peña Nieto. Sí, no van a haber cambios en esta materia. Señor presidente. Para reunirse con los expresidentes, ¿se les va a dejar algún tipo de pensión o de plano? Pues las que les corresponden. Por ejemplo, si trabajaron más de 15 años en el servicio público, algunos de ellos tienen el derecho pues a la pensión del ISSSTE. Si tienen más de 65 años, tienen el derecho al apoyo para los adultos mayores. ¿A partir de cuándo? Gracias. También preguntarle, en el caso del Congreso también ha habido un dispendio histórico con el tema de las subvenciones. Sí. ¿Ahí qué se va a hacer? Lo mismo. ¿Pero cómo se va a regular en un poder que es autónomo? Es que está ya en la Constitución, en el 127. Acuérdense ustedes que la Constitución rige para todos. Lo que pasa que ese artículo no se ha podido aplicar, es letra muerta, porque hace falta una ley reglamentaria. Se aprobó en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó. Entonces, queremos, esa es una de las modificaciones de las reformas prioritarias, porque el artículo habla de todos los funcionarios de todo el gobierno y de los tres poderes, y habla de los salarios,
y habla de que el salario o la percepción es integral, es decir, debe de incluir bonos, todo, y se debe de transparentar. Actualmente, y ahí se los dejo de tarea, si ustedes indagan de cuánto ganan los servidores públicos, no van a saber. Ningún mexicano sabe, aún con la existencia del Instituto de la Transparencia. Solicítenlo. Nosotros hemos hecho el ejercicio y no sabemos cuánto cuesta la nómina del gobierno federal, porque se esconde sueldo con bonos, con otras prestaciones, y al final no se sabe cuánto es la percepción, el ingreso real que reciben los funcionarios. O sea, puede ser que les digan cuánto es el sueldo, pero aparte de eso hay bonos, hay compensaciones, hay una serie de prestaciones. Entonces lo que queremos es ya que se sepa, y eso lo establece la Constitución, cuánto es en total lo que recibe un funcionario, y que todos los mexicanos sepamos transparentar el sueldo, la nómina de todos los funcionarios del gobierno federal. Gracias. ¿Qué porcentaje del PIB está pensando destinar a la educación pública? Todavía no lo tenemos definido a detalle, pero sí les puedo decir que es una prioridad. Vamos a apoyar mucho la educación. Les puedo comentar que vamos a crear 100 nuevas universidades públicas. Les puedo comentar que todos los estudiantes de preparatoria, todos, van a tener una pensión, una beca mensual, todos. Y les puedo decir que van a tener también becas, 300,000 jóvenes de familias de escasos recursos económicos que estudien en el nivel superior, en las universidades. Y les puedo decir también que los maestros van a ganar un poco más, siempre por encima de la inflación. Nunca más un trabajador va a recibir aumentos por abajo de la inflación. Entonces todo esto tiene que ver con la educación y muchas otras cosas. Eso ya va en el presupuesto. Sí, va para maestros, va para enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos, y nos vamos a poner de acuerdo porque yo creo que sí vamos a promover. Miren, nada más que no hay que decirlo, no lo vayan a decir aquí en este récord. Vamos a hablar sobre este tema, pero en otra ocasión, porque es importante que nos organicemos, todos los que trabajan en los medios de información. ¿Nos podemos organizar, no? Sobre la ley de publicidad. Gracias. No, miren, ese es un tema, tenemos que hablarlo. O sea, la información es un servicio importante, no es algo accesorio, es como la cultura, es como otras actividades que son fundamentales. La información es conocimiento, es democracia, y ese es el trabajo de ustedes, y debe ser reconocido. Muy bien. Y precisamente en ese tema, sobre la ley de publicidad oficial, ¿la tocaron? ¿Se va a reducir? No hemos tratado todavía ese tema, pero sí, es un asunto que se va a considerar. Hablando de los trabajadores, con la reforma laboral y toda la forma en que se paga en México al trabajador, ¿también han pensado en eso? Sí, aumentar el salario de los trabajadores,
es un compromiso. En su momento, sí, vamos a ponernos de acuerdo con el sector empresarial, con las organizaciones de trabajadores, con los sindicatos. Vamos a buscar un aumento al salario, pero sí vamos también, y esto lo tengo que decir, a consultar al Banco de México, porque no queremos que haya inflación. Ya sabemos que muchas veces se ha utilizado eso como pretexto para no aumentar el salario, pero sí vamos a buscar una consulta. Sí, se va a buscar una consulta. Yo creo que ellos están conscientes de que no se puede mantener el salario como está en la actualidad, pero no queremos provocar desestabilización económica, financiera. La inflación es algo que daña mucho a todos. La inflación hay que evitar, que si no todo es ficticio. Podemos tener más ingresos, pero se nos reduce el poder adquisitivo, el poder de compra si hay inflación. Perdemos calidad de vida. Entonces, no se trata de actuar con demagogia. Yo me cuidé mucho durante la campaña y hay constancia de que no ofrecí cosas que no iba a poder cumplir. Por eso puedo decir que todo lo que ofrecí lo voy a cumplir, porque cuando estaba yo haciendo estos planteamientos sabía de dónde podíamos sacar los recursos. No puedo hacer compromisos que no vaya a cumplir. No me quiero enredar, no quiero incumplir con los compromisos o que la gente diga nos engañó. No, nunca voy a engañar a la gente, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¿Ya hay fecha para reunirse con organizaciones de la sociedad civil? Todavía, pero nos vamos a reunir con ellos. Lo que pasa es un proceso. Miren, hoy en la tarde nos reunimos con los gobernadores electos, presidentes municipales electos, diputados locales electos. Mañana tenemos esta reunión con los gobernadores actuales. El sábado y el domingo tengo reunión con todos los miembros del gabinete. Voy a tomar unos días de lunes a jueves. Porque Colectivo Seguridad. Digo, para que también ustedes. Muy bien, muy bien. Gracias. Considerando esto. Porque con Colectivo Seguridad Sin Guerra y otros colectivos de derechos humanos ya están haciendo peticiones en relación a la ley de seguridad interior, y en el caso específico de las declaraciones que hoy hizo Durazo, ya están pidiendo que se aclare cuál va a ser la situación de los migrantes extranjeros en el país. Entonces, esa es la inquietud. Ya se está pensando en cuándo reunirse con ellos, porque también están hablando de una fiscalía que sirva. Yo tengo ese compromiso de reunirnos con los integrantes de la sociedad civil, y todos los miembros del gabinete lo van a hacer para recoger puntos de vista. Más decirles de que no se van a violar derechos humanos, se va a respetar a todos, se van a garantizar las libertades. Lo que ya hemos venido planteando, el derecho a disentir, no vamos a actuar nosotros con autoritarismo, vamos a construir una auténtica democracia, no una dictadura. Listo. Gracias. En materia de salud, ¿se está viendo la posibilidad de mejorar los servicios de Sí, y pronto les voy a dar a conocer también ya quién va a estar de director del ISSSTE, ya lo decidimos. Pero así, poco a poquito, despacito. Bueno, muchas gracias.